Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Bien, seguimos conversando con el padre Domingo Carpán acerca de la lucha iconoclasta en el siglo VIII en el Imperio Romano de Oriente. Padre, por favor, lo escuchamos. Muy bien. Bueno, ahora ya tenemos a favor de los iconos nada menos que un concilio ecuménico muy equilibrado, con ideas de un gran teólogo en el fondo, y con eso ya la iconoclastia perdió, digamos, su empuje, incluso sus razones de ser, porque Juan de Damasco aclara, explica qué es lo que tiene derecho, qué es lo que no tiene derecho de ser practicado, qué es lo que debe ser corregido, qué sentido tiene, etcétera, etcétera. Con eso ya la iconoclastia perdió su fuerza y justamente otra mujer, pero esta era piadosa realmente, Teodora, que quedó como regente en el imperio y preparaba la, digamos, no la coronación, sino nombramiento, como ellos todavía practicaban, del nuevo emperador, de su hijo Miguel III, el borracho. El borracho. Sí, se ganó ese título porque le gustaba la farra. O se la ganó bien entonces. Y sí, se la ganó. Bueno. Los griegos en general eran enemigos del alcohol Sí. abusado. Pero tomaban alcohol. Tomaban, que además, por el hecho de tener vinos muy fuertes, Claro. de zonas donde el verano es seco y muy caluroso, Claro. entonces con una copa de eso ya uno queda mareado. Claro. Y debían mezclar siempre algo de agua. Bien. Para que sea suavizado el vino, ¿no? Pero no tenían la cosa del alcoholismo, digamos. El alcoholismo muy mal visto entre mal ellos. visto. Sí. Cosa Claro. que entre los eslavos lamentablemente ocurre. Es muy habitual el alcoholismo en los eslavos. Sí. Lamentablemente. Los rusos, ucranianos, polacos, checos, incluso hay, pero algo menos, entre los eslavos del sur, eslovenos, croatas, serbios, búlgaros, ya hay algo, pero no digamos en forma como los nórdicos. Claro. Muy bien. Bien. Y esta buena Teodora, que era el nombre de la emperatriz madre, entonces el año 842 logra ser aceptado en el trono patriarcal al piadoso monje y erudito. Las dos cosas había en el hombre, erudito y piadoso, Metodio, patriarca, el año 842. Prohíbe el iconoclasmo, por supuesto invoca también la autoridad papal en eso. Claro. ¿no? Y se establece el llamado Domingo de la Ortodoxia, que es el primer domingo de Cuaresma. Claro. Cuando después de la Divina Liturgia se enumera toda clase de herejes y se termina con los iconoclastas que
diácono lee esos nombres y los termina la lista diciendo anátema, sean malditos. Y los cantores repiten 3 veces anátema, anátema, anátema. Anátema significa maldito. Sí. Ah. Y bueno, eso se practica hasta hoy. Todas las herejías, Sí. o sea, la ortodoxia, entiendo yo, que es la doctrina sana, recta, equilibrada, evangélica, cristiana, en oposición a la heterodoxia o a la herejía, Claro. que son todos estos errores que fuimos viendo Sí. de Arrio, de los gnósticos, bla, 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 hasta la última herejía, creo que el icono. Sí, porque ahí fue establecido el Aquí domingo se de la acaba, ortodoxia. claro. Sí. Los 7 primeros concilios ecuménicos son los que definen lo que es la ortodoxia. Exactamente. Porque después ya el próximo concilio ecuménico, ¿cuándo va a ser? Ellos... Nunca más, hasta Sí. el concilio de Florencia, para ellos no hay más. Sí, en esto todavía podríamos hablar, Sí, no aquí porque le tenga miedo al tema, sí, sino porque hay que explicarlo, es complicado. sí, Yo, y no solo yo, hay, por ejemplo, el teólogo ruso Sergio Bulgakov, él sí, conocido. consideraba 9 concilios ecuménicos, el octavo que condenó al patriarca Fosio, que tenía el octavo tenía la presencia de los delegados papales. Claro, Y después el concilio de Florencia, que firma la unión de las iglesias, 1438, porque ahí estaban nada menos que el patriarca de Constantinopla, el episcopado, tanto cuanto podía venir, porque ya los turcos estaban ocupando el imperio, y firmaron la unión de la iglesia. El segundo concilio de León, que también había firmado la unión de la iglesia, pero tenía como delegados 2 obispos y el primer ministro que mandó el emperador, que era un criminal, Miguel VIII, el paleólogo, y no representaban a la iglesia, eran simplemente delegados del emperador. claro. Y firmaron la unión, pues complicada la historia. Sí, en sí, eso, si quiere pero algún era día lo simplemente veremos. firma de delegados imperiales. Claro. Ahora, en general, en la ortodoxia se considera que son los 7 primeros concilios, los ecuménicos en general. Sí, Puede ser que haya un octavo, un noveno. De hecho, en la Iglesia Católica, tiene nosotros, 21. el último fue el Concilio Vaticano II, Sí. ¿no? Sí, y debería haber. Estaban preparando en la ortodoxia ya durante 50 años con el patriarca Atenágoras. No querían imponer el nombre ecuménico, sino pan ortodoxo, porque no entraba la Iglesia Católica. Claro. ¿no? Pero también eso falló cuando lo recordamos de hace pocos años Sí. por desunión entre ellos. Sí. Mucha pelea entre ellos. Sí, eso no es normal en la Iglesia, no debería existir. Claro. Pero existe. Lamentablemente existe. Muy bien, así acabó Sí, padre, adelante. ese tema. El tema, Pero el tema del iconoclasmo que amargó mucho la Sí, iglesia muy largo, y dañó mucho la iglesia Sí, fue oriental. Y sí, fue incluso la parte de los iconódulos. Iconódulo es el que venera el icono, dulos, servidor, icon, servidor del icono, Sí. es la traducción literal.
incluso ellos exageraron. Y así quedó en la iglesia bizantina, quedaron esos dos partidos que no se podían ver unos a otros, la aristocracia con alta cultura, en la cual entraban los obispos, por supuesto, es decir, de la cual extraían a los obispos, y el pueblo común y los monjes que en general negaban la cultura. Claro. Si bien en algunos monasterios, por ejemplo, el Vatopedi del Athos es un centro cultural, pero es el único. Claro. En cambio, los demás no. Al Sí, contrario, consideran sí, como sí, nociva la... Sí, la tesis de Tertuliano, Sí, que basta la Sagrada Escritura, lo demás está de más. ¿No? sí, 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 sí. Y eso es negación de toda la cultura. Muy bien. Y dejamos la iglesia bizantina ahora con todas esas consecuencias. Bizancio se ha ganado dos enemigos muy fuertes en este periodo que hemos venido presentando. Una, los árabes que aprendieron la navegación, que constantemente miran a Constantinopla. Y otra, los búlgaros que vienen del nordeste, cuyos reyes, que realmente de cultura no entendían mucho, eran gente semisalvaje allí, venían del Alto Volga, pero por el sentido político no les faltaba. Eran también ellos que soñaban con Constantinopla. Y ahora Constantinopla tiene que vérselas con estos dos. Claro, Finalmente les van a venir los turcos, que será lo peor, ¿no? claro. Pero son los peligros. Por el momento los dejamos. Los dejamos. Y tenemos que volver al occidente, donde van a ocurrir cosas muy importantes. Usted ya mencionó a Pipino Pipino. y a Carlos Martel. Ahí está. Bien, ahí empieza toda una historia. Muy bien. El Papa Esteban II, sabiendo que Pipino es brava persona, entonces no le basta que de vez en cuando amenace un poco a los longobardos, sino que la tome en serio, porque los longobardos quieren avanzar hacia el sur y aprisionar el papado, ¿no? Muy bien, entonces Esteban II va a ver a Pipino para tratar con él personalmente el tema y de la defensa de la Santa Sede, y viene con, en fin, con sus acompañantes, viene de a caballo. Ya lo sorprende el invierno en actual Alemania del noroeste, Aquisgrán. Pipino le manda a 20 kilómetros antes del palacio. El palacio real de Pipino era un gran corralón. Claro, estamos en el siglo VIII. Siglo VIII. Sí, claro, Ahí había todavía de caballos, bueyes, vacas, Sí, claro, sí, sí. cerdos, había de todo. Ah, no era el palacio No. que conocemos nosotros, claro. Y 20 kilómetros antes le manda una delegación que reciba al Papa. En la delegación venía un muchachito muy bien plantado, ya era grande como su padre, tenía solo 12 años. Se llamaba Carlos, era el segundo hijo de Pipino el Breve. Claro, Bueno, terminará su vida con el título de Carlo Magno, Carlos el Grande. Carlos el Grande. Carlos el Grande. Muy claro. bien. Acompañó
al Papa Esteban agarrado del estribo del Papa y caminó los 20 kilómetros. Sí, ya era atlético el pibe. 12 años. Sí, y se quedó enamorado del Papa. Eso era el cielo que había bajado a la tierra. Entonces, bueno, lo acompañó. El Papa se hospedó allí en Aquisgrán y trataron los temas que les interesaban al Papa, pero a Pipino también. A Pipino porque le interesaba. Pipino quería ser rey legítimo de los francos, no simplemente primer ministro. Ah, Y el último rey, Childerico, murió asesinado. Esperemos que no haya tenido nada que ver Pipino en eso. esperemos, padre. Sí. Se llamaban los reyes inútiles, porque, claro, con Carlos Martel, ¿qué clase de rey resiste al lado de semejante ministro? Claro. ¿No? Le hacían Muy bien. sombra. Sí, 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 sí. Claro. Y con Pipino también sabía elegir su lugar, O sea, Pipino quería hacer una dinastía nueva, de tal cual. Tal su cual. propia dinastía. Sí. El Papa necesitaba una aprobación oficial de algún poder que sea occidental, pero que no moleste como el emperador bizantino. Porque los bizantinos entraban con su iconoclastia, con su teología, ya depusieron papas, entonces que no molesten. En cambio los francos están detrás de los Alpes y son poderosos. Claro, Cuando hagan falta, que ayuden. claro. Muy bien. Y el Papa quería tener un Me documento. acuerdo, padre, Sí, disculpe, Sí, un sí. obispo, recuerdo que dijo aquí en Argentina hace unos años, que con el poder hay que estar ni muy cerca para quemarse, ni muy lejos para enfriarse. Muy bien. Tenía como esa imagen, Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien Quizá lo del dicho. Papa era un poco eso, Sí, que sí. no tenerlo ni muy cerca, pero también tenerlo ahí porque estaban los longobardos y estaban otras tribus y Sí, 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 sí. necesitaba Y el apoyo militar de alguien, digamos. y el Papa no tenía semejante poder militar. Claro, por lo menos en aquella época no lo tenía, claro. Y además, ves, los emperadores bizantinos sí lo tenían, pero venían con sus exigencias. Claro, Bueno, entonces, el Papa quiere, en fin, conservar su libertad, su libertad, pero tener en todo caso un palenque, donde ¿no? rascarse, Donde rascarse, como que dice eran los francos. la sabiduría argentina. Muy bien. Claro. Es una gran cosa la sabiduría de Martín Fierro. Y sí, ¿No? es Y entonces le pide a Pipino un documento que apruebe que el Papa es soberano temporal en los territorios que ha heredado. claro, Porque al faltar el emperador romano occidental, claro, quedaba Italia a merced de los bárbaros o un poco de los bizantinos. claro, Con Ravenna era la capital del exarcado bizantino. claro, era bizantina, claro. Sí. Muy bien. Ravenna está en Italia, para que la gente Sí. que no sabe, Sí, está en sí, el norte sí, de Italia, norte de Italia. cerca de Venecia. Exacto. Entonces, Pipino aprueba que el Papa sea soberano temporal del territorio que posee la Santa Sede, Claro, que era el Lacio, era Umbría y creo que entraba algo en la Romaña, hacia el río Po.
pero era un lindo territorio, el centro de Italia. Siempre fue mal gobernado, dicho sea de paso. Claro. Pues los papas no eran capaces de manejar bien Porque el los curas no país. estaban para eso. Y claro, es que uno no está para eso. Sí. De hecho, Cristo lo prohibió, no sé. Y sí, sí. No sé cómo se salva esto del Estado Vaticano. Me parece a mí que siempre me pareció, bueno, es otro tema, ¿no? Sí, Que es raro, pero bueno. es raro, pero es muy útil. Sí, puede ser, pero Cristo prohibió esas cosas, que los obispos tengan poder temporal. Y A la iglesia nunca le ayudó, creo. es simplemente una indulgencia No sé, sí. contra la autoridad evangélica. Claro, bueno, Durante la guerra, el Vaticano salvó muchísima sí, gente. sí, por eso uno no se Sí, pone ni mucho sí, menos sí, a sí. jugar. Pero bueno, el tema es que Pipino inventó un documento, porque el Pipino no tenía autoridad para hacer ese documento. Pero fuera del emperador bizantino, era el rey más poderoso de Europa. Claro. Ahora, ¿por qué no se lo pidió al emperador bizantino, que era el heredero de los emperadores romanos y de Constantino el Grande? Seguramente no se lo daría, No se lo daría, seguramente, porque lo lógico hubiera sido pedírselo a él. claro. Ah, Pero tenían también su mala experiencia con los bizantinos, claro. ¿no? Que era Y- muy difícil, muy difícil. Y sí, sí, justamente el iconoclasmo, Dios libre, Claro. ¿no? Entonces el Papa lo apoya a Pipino y Pipino le devuelve el favor. Una cosa así. Esto es el Tratado de Quercy del año 754, Bien, el lugar donde fue firmado. bien. Bien, el Papa es soberano en sus posesiones. En Roma y sus... Sí, 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 Roma y todo lo que todo. tenía. Claro. Sí, Bien. pero también do ut des, como se Do dice ut des. en latín, ¿no? Te doy para que me des. El Papa le firma a él que él es rey auténtico y derecho de sucesión a sus descendientes, Mire. ¿no? De allí que los dos hijos que él tenía, Que el Papa tampoco tenía autoridad para hacer eso. Desde lejos que uno lo ve, dice, ¿y dónde sacó la autoridad? exactamente, exactamente. Y luego verás algo peor todavía, el documento totalmente falso, la donación de Constantino. Sí, sí, me acuerdo de eso. Sí, Sí. al poco va a Donatio, aparecer. Sí, sí. Muy bien. Entonces, bueno, contentos por ambas partes. Y claro. Esteban vuelve a Roma una vez que el tiempo mejoró, terminaron las nevadas, Claro. ¿no? Vuelve a Roma muy seguro, Pipino muy seguro también, y cuando le llegue el momento, lo sucederán sus hijos. Claro. Primeramente el primogénito, Carlomán, y después, si falla el primogénito, sea el segundo, o también podían ser uno y otro, si viven los dos, bueno, una parte para uno, otra parte para otro. Padre, ahí nace el Sacro Imperio Romano Germánico. Todavía no. Todavía no. Incluso el año 800, cuando el Papa León III corona emperador a Carlomagno, No rey, sino emperador. emperador, Ah, bueno, con el esa... título sí. emperador romano. Ah, Recién con los otones alemanes, ahí es Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, no se Pero eso es conforma siglo con ser XI. rey, sino ya emperador. emperador. Bien, cuéntenos, Sí, padre, muy por bien. favor, muy interesante. Entonces, ahora tenemos aquí la autoridad temporal del Papa con el estado de la Iglesia, que como tal existió
subsistió hasta el 1871. 1000 años. Sí, señor. Con las tropas de Garibaldi terminó el estado de la Iglesia. Y el Papa Pío IX, el que fue Papa más tiempo, 32 años. Pero ¿y lo que hoy existe no es el Estado de la Iglesia, el Vaticano? Esto fue resucitado, es decir, el Estado de la Iglesia oficialmente dejó de existir en 1871. Fue suprimido el Estado de la Iglesia. Suprimido, sí. Ah, Pero, bueno, el papado no se sintió seguro, hubo deudas del parte del Estado italiano con el papado, sí. y después en Italia había un poco de todo tipo de ministros y gobernantes, y se llega al año 1929, ya Reino de Italia, por una parte, primer ministro Benito Mussolini, y se ponen de acuerdo en el Tratado de Letrán 1929, cuando se restablece el Estado soberano del Vaticano, Claro. que es el barrio del Vaticano, algunas propiedades fuera de eso, y los capitales que tiene depositados Sí, sí, los en inmuebles. en la empresa Fiat, por ejemplo, Claro. creo que en la Olivetti también, claro, porque con el mantener el funcionamiento Cuesta plata eso. cuesta plata. Claro. Digo porque no hay que ser ingenuo. Porque la gente critica muchas veces la Sí. riqueza del Vaticano. Pero yo pienso que en primer lugar son riquezas de carácter cultural, sobre todo artístico. Que es imposible ¿Qué sé yo? dedicarla. ¿A quién se la vas a vender eso? Eso tenés que... Y después, aunque tenga, no sé, 80, 100, 200 millones de euros, todo eso es para el funcionamiento de la administración. La De administración. la iglesia que está en todo el mundo, eso cuesta plata. Claro, y después las diversas instituciones que el Vaticano financia, sí, por eso. hasta hospitales en las misiones. Sí, pero bueno. Sí, hay gente que dice, tantas veces lo he oído, algunos, si se utilizase la riqueza del Vaticano, se acaba el hambre del mundo. Querido mío, vos no sabés lo que es el hambre en el mundo, lo que es la superpoblación, lo que es la deficiencia agrícola, Sí, sí. las malas cosechas. Bueno, todo eso es complicado. Sí, pero hoy las riquezas del Vaticano son fundamentalmente de carácter, entiendo, artístico, cultural, Artístico. ¿no? ¿Cómo Histórico. podés vender, a quién venderías la Pietà, la claro, estatua o Claro. el Moisés de Miguel Ángel? Son 1000 años de historia, Sí, mucho sí, tiempo. sí. Así que el Estado Vaticano dejó de existir con Garibaldi, Pío IX ahí encerrado en el Vaticano. Sí, ahí fue el Estado de la Iglesia. En cambio, ahora se llama el Estado Soberano del Vaticano, Bien, con Mussolini. con Mussolini. Sí, ya fue renovado 3 veces en sus Es un concordato entre el Estado italiano Estado italiano y la y Santa Sede. la Santa Sede, Sí, que tiene embajadores en cada país, los nuncios que se llaman, ¿no? 83. Son nuncios se sí. llaman, ¿no? Sí, sí. Que son como embajadores. Del Uno dice, Papa. ¿qué hace el nuncio si hay obispos acá? Digo, ¿por qué tiene que haber un nuncio? Tendría que haber alguien que probablemente el primado Sí, de la Iglesia que relacione con el papado. claro. Es decir, que no sea una cosa multitudinaria ni Sí, alguien nombrado dentro de la iglesia local que haga de enlace. alguien que haga el Pero un enlace. nuncio, qué sé yo, un No sé. obispo sin gente. porque Sí, no le han tiene- puesto más categoría quizás
Claro. más título, O que sea laico, digo, ¿no? O no y podría podría ser ser laico. laico también. Porque el obispo tiene que estar con la gente, no, qué sé yo. No simplemente en la oficina. Estamos criticando, padre mal. Bueno, Nos ahora van a hay esta uno. Ojo van que a hay un. Por tachar de primera vez herejes. veo un nuncio eslavo. ¿Acá? Sí, Miroslav. Sí, Miroslav, ¿cómo es el apellido? Creo que es un polaco o Polaco es. ucraniano. Polaco, creo, Sí. sí. Bueno, entonces Muy Carlomagno, Bien. gran personaje. Bueno, la herencia será entonces de los hijos de Pipino el Breve, Bien, ahí empieza la dinastía dinastía carolingia. carolingia. Sí, el Carlomagno fue el que encandiló todo eso. Claro, claro. Bueno, Pipino el Breve muere el año 768. Bien, Lo hereda Carlomán como primogénito, que murió muy pronto. Y en vez de Carlomán, ahora viene el segundo hijo, Carlos, que será luego el Magno. Bueno, este Carlos tenía 26 años cuando heredó a su padre. No sabía leer ni escribir, pero era muy buen jinete, muy buen espadachín, muy buen nadador, sí, todas las cualidades de soldado y de atleta las tenía. Linda estatura, no era demasiado alto, pero era consistente, fuerte, y el temperamento era realmente dominador. Creo que en la actualidad eso sería un personaje maravilloso que pondría en orden continentes enteros. Y sí, con perdón de Estados Unidos, ¿qué presidente tienen? Trump se llama. Sí. Sí, Bueno, claro. Pasa que la democracia no soportaría un Carlomagno, ahí está. porque nosotros tenemos democracia. Y sí, Digamos, esta gente no era democrática. Sí. Carlomagno de, ordenaba, él era el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, sí, el jefe sí, de la sí, Fuerza todos Armada, los era todo. poderes. El que resucitó a Alemania después de la guerra, el viejo Adenauer, Sí, era democrático, del partido del centro, de la democracia cristiana, cristiana, sí. pero era autoritario. No se podía andar allí con fantasías. Befehl ist Befehl en alemán, orden, digamos, decreto es decreto, punto. Claro. ¿No? Y resucitó el país. Sí, sí, obviamente algunas veces se necesita una mano fuerte, obviamente. Sí. En Portugal a mí me gustó siempre Oliveira de Salazar, que recibió el Portugal, que era la miseria, y lo dejó como un país prestamista. Claro, Prestaba dinero a otros. claro, sí, sí. Tenía sus fallas, en fin, Sí. pero era autoritario. Ahora, Carlomagno, ¿contra quién peleaba? Que había otros pueblos. ¿Cuál era la tarea de Carlomagno? En cuanto a peleas, durante 30 años luchó con los sajones, hasta que al fin los venció. Con los sajones. Sajones, que es Alemania centro-este. Y luego con los vecinos, los frisones, que son los holandeses actuales, y otras tribus, y luego con los eslavos también. Con los croatas tuvieron peleas las tropas carolingias, ¿no? Los polacos, los checos, Pero ya todos ellos eran cristianos, la gran mayoría. más o menos. Pero claro, Más o menos. Y justamente en esto entraremos. Carlomagno tenía como
obligación de su gobierno misionar a los paganos vecinos, Claro, con lo cual pasaban a ser también aliados del rey de los francos. claro. Era de doble sentido eso. Sí, sí, claro, sí. ¿no? Muy bien. Sí, Entonces volvemos Sí, a padre. Carlomagno. sí. Para cualquier documento que le venía, se necesitaba algún clérigo que sepa Leer, al menos el latín, claro. y si no, el griego, si venían documentos del Imperio Bizantino, o peor todavía el árabe, con las posesiones musulmanas. Claro, Y entonces pensó, bueno, está bien, no sé leer ni escribir, pero ¿por qué no aprendo justamente la escritura y el latín? claro, Porque además debía firmar los documentos, ponía una cruz y dibujaba algunas letras así alrededor. claro. Eso era la firma de él. Le enseñó a leer y escribir el hijo de Giselda, su hermana, que era toda una profesora cultísima, Sí, que el latín lo conocía las mil maravillas. El latín era la lengua culta del occidente. claro. Y aprendió él también primero leer y escribir y luego a tragarse el latín. Entonces él podía leer los documentos, Bien. que eso era mucho más seguro que la traducción, Sí, claro, sí. ¿no? Muy bien. Y en cuanto al gobierno del primer momento, lo que él ordenaba era sacrosanto y nada de andar retomándose. Muy bien. En cuanto a la cultura, esto sí, de entrada, además de aprender él, vio que sus gobernantes empleados en la administración del reino eran más bien brutitos, analfabetos, que siempre buscaban algún cura al lado para que les haga de escribiente y les traduzca los documentos que recibían. Entonces decreta Carlos que todo funcionario debe aprender a leer y escribir. Si no, no será funcionario. Claro, ¿Cómo? Bueno, él conocía muchos monasterios porque cuando viajaba quería ver todo personalmente. Entonces, cuando viajaba, se hospedaba en el monasterio y veía que los monjes, al menos todos sabían leer y escribir, pero había también gente erudita. claro. Y así en un monasterio conoció a un diácono inglés, ya se llamaba Alcuino, Alcuino, claro. que Famoso. era hospedero. Quizás el abad lo metió de hospedero para que entre en relación con el rey. Claro, claro, sí, sí. Bueno, Carlos se quedó enamorado de la erudición y del equilibrio de este monje y prácticamente le exigió al abad que a Alcuino se lo deje que vaya a vivir al palacio del rey, Claro. a Aquisgrán. Aquí es grano. Se lo llevó muy bien y Alcuino fue de muy buena gana. Y en el palacio fundó Carlos lo que llamó Academia Palatina, La Academia es decir, Palatina. una casa, un centro de estudios donde entraba su hermana, cosa rara, una mujer culta en aquel tiempo, Claro, ¿no? Pero entraba ella, entraba su sobrino y los que pretendían ser gobernantes. Entren, estudien y aprendan, si no, no serán empleados.
Punto final. Es un concepto muy importante. Sí, señor. Más allá de que el conocimiento era rudimentario en el sentido que la idea es renovadora. Sí, Es señor. innovadora la de Carlos Era algo Magno. nuevo. Claro, es Sí. algo nuevo. Y además, para controlar el reino, que no era poco espacio, era de los Pirineos hasta Polonia, Claro, enorme. Sí, y sí. del Mediterráneo hasta el Mar del Norte, enorme. Él no podía llegar a todas partes, no le alcanzaba el tiempo. Ganas tenía, pero el tiempo no alcanzaba. Claro. Entonces inventó además de los gobernantes locales, inventó una autoridad transeúnte, missi dominici, enviados del Señor, que eran un laico que ya debía ser instruido y un clérigo, un cura, que ya tenía su instrucción bastante fuerte, que debían recorrer Regiones. regiones del reino e incluso tenían derecho de ejecución de delincuentes. O sea, empieza toda una organización jurídica, política. Es una realidad nueva, digamos, como es un nuevo imperio que están haciendo. Sí, ¿no? sí, se está En fundando Europa. algo nuevo. Qué lindo, ¿no? Qué interesante. Padre, si le parece, terminamos acá y después seguimos otra vez, ¿o quiere decir algo más ahora? Digo un poco Sí, más, cómo no. en todo caso, la actitud con la iglesia. Sí, por favor. Muy bien. Aquí ya vemos estos delegados que recorren, ellos informan de los gobernantes locales y los gobernantes locales informan de ellos. Claro. Unos controlan a otros. Todo eso va a parar Al palacio. al palacio. Muy bien. Pero de entrada, Carlos entró en contacto con el clero. Por empezar, con los monjes en los monasterios, que no les gustó mucho a los abades de tener la escuela en el monasterio para los futuros gobernantes, Claro. porque venían personajes que ya eran hombres hechos, Claro. que si querían seguir en el gobierno debían aprender. Y otros venían que eran pibes chiquititos. Claro. Y bueno, el abad debía mantener la disciplina. Claro. En cambio, en la academia palatina, Carlos mismo mantenía la disciplina. Claro. A más de un varón le colocó el mentón en la nuca de una trompada. Ah, sí. Sí, o le voló algún diente. Bueno. Sí, si se hacía el loco, él mismo lo agarraba, ¿no? Y pobre de él, ¿no? Muy bien. Y notó que cuando iba de un lugar a otro, por empezar, la liturgia la celebraban los curas como sabían y como podían. Entonces, como era muy devoto del papado, tomó como regla el misal del Papa Gelasio, es decir, que era el ritual en realidad. El ritual romano. Sí, y el del Papa Gregorio I, el Magno. Eso como regla general, es decir, el rito romano. Claro. Y Carlos no reconocía las prácticas locales
pobres, por ejemplo, León tenía ya su ritual formado, Claro, claro. los monjes de la costa sur del reino, de la costa azul actual, también tenían sus usos, Claro. Poitiers tenía sus usos, no le gustó todo eso. El libro de Gelasio y el libro de Gregorio Uniformó la liturgia. uniformó el rito El rito romano romano. en Europa. Claro. Una exigencia que era para el clero es el celibato, que No provenía... casarse, digamos, que no Sí, se pueden casar los curas. exacto. Sí, Es decir, que debían ser solteros. solteros. Y esto provenía, en Roma fue decretado por el Papa Ciricio. Ciricio al final del siglo IV. Lo impuso en la metropolía romana. Milán le resistió, En Milán se casaban. sí. Y sí, y siguieron durante siglos. Hasta Carlomagno. Y más también, Y más también. sí. Y en Trento justamente los milaneses cuestionaban el celibato. Claro. Muy bien. Entonces que observen el celibato. Él mismo, Carlomagno, en eso se permitía muchas cosas, porque cuando termina su vida se contaron 9 mujeres Sí. entre sucesivas y simultáneas con las cuales había vivido. Mire usted. Sí, pero exigía el celibato al clero. Muy bien. Él decía que a él personalmente eso no le convencía, Claro. pero... Bueno, él no era cura tampoco. Y claro, Pero el podría Papa- haber tenido una mujer, ¿no? Como Ahí está. dice. El Papa lo exige sacrosanto el deseo del Claro. Papa de Roma. Claro, lo que pasa es que él vio en la iglesia quizá como una parte del Estado, del gobierno de él. O sea, incluyó a la iglesia dentro de su Sí, señor. imperio, como Sí, sí, un ministerio de educación, de Sí, sí, cultura, de progreso. Muy bien. Bueno, ya que hemos tocado la dirección de la iglesia, los obispos que a diferencia de los obispos bizantinos, que en general los elegían eruditos realmente, Claro. en cambio en el occidente, bueno, ocurría un poco de todo. Y era lo que había, claro. Era lo que había. Y sí. Bueno, Carlomagno suprime las elecciones de obispos y su equipo, donde Alcuino era una gran autoridad, Claro. y luego se agregaron otros, ¿no? Ellos elegían a los obispos y Carlos los nombraba. Mire usted. Ahora, el territorio era enorme. Lo dirigían los metropolitanos, Sí, obispos de ciertos grandes centros. sí. Y los metropolitanos hacían lo que más o menos quería Carlos. Claro. Por supuesto, deliberaba con ellos, discutía, pero los metropolitanos debían dirigir la iglesia. Claro. De Roma, decía el Papa, ¿y qué hacemos nosotros? Él le contestaba, bueno, vos rezá por el bien del Rezá reino. por mí. Sí, sí, sí. Recen por mí. Sí, 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 por mí y por toda la iglesia. Claro. Los metropolitanos se encargan de dirigir la iglesia de los O francos. sea, Carlomagno cometió un poco el mismo error que comete el emperador bizantino. Bizantino, El césaropapismo, que se llama, ¿no? césaropapismo. Tenía buenos consejeros, Sí, es buenas cierto, intenciones quizá. Sí. También. pero y buenas intenciones. Sí, sí, sí. Pero no siempre, se ha visto en la historia, no siempre los monarcas
han tenido como meta el bien de la iglesia en primer lugar. Claro. Había otros intereses Sí, sí. de por medio y detrás. Claro, claro. La iglesia es una parte del imperio. Ahí está. Bien. Muy bien. Los, como dije, obispos muy buenos han sabido elegir, y la pastoral, bueno, el desorden era general. Se fija las fronteras estatales Bien. como fronteras de las metropolías, diócesis Claro, y los distritos de las parroquias. claro. La parroquia local, que se fija por leyes carolingias. Claro. Dicho sea de paso, él respetó las leyes que había y le agregó las llamadas capitulares, que son leyes nuevas, concretamente en la iglesia. La parroquia local Claro. y el párroco, que es autoridad y personajes sacrosantos. Claro, Personajes claro, sí, sacrosantos. sí, sí, sí. ¿No? Sí, también son como funcionarios del gobierno, porque Sí, 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 sí. no había registro civil ni nada de eso, todo se hacía en la parroquia. Todo eso lo hacía en la parroquia. Claro, El reino debía ser reino cristiano, claro, y muchas leyes directamente eclesiásticas del derecho canónico pasaron a ser leyes del Estado. claro, Por ejemplo, el matrimonio lo legisla de acuerdo al derecho canónico y punto. claro, claro, sí, sí. El clero también. Ahora, estos curas, que muchas veces eran como Carlos cuando cuando heredó el reino. Sí, sí, Y bueno, sepan leer y escribir correctamente latín, aunque no lo entiendan, pero saberlo leer y saber de qué se trata, cuál es la parte más importante y la parte menos importante. claro, Bueno, por eso están los obispos que enseñen, hay monasterios, con eso se avanza. Que sepan las oraciones elementales de memoria, claro, con los 10 mandamientos, claro. el Padre Nuestro, Dios te salve, el credo, Sí, sí, sí. todo eso, que el cura lo sepa y lo pueda enseñar. Y enseñe eso a sus fieles. Claro, Para alguna cosa un poco más importante, alguna página traducida de San Cipriano de Cartago, muy leído en la Edad Media, y de San Agustín. Ah. Carlomagno disfrutaba leyendo La Ciudad de Dios. Bueno, Cuando llegó a conocer bien el latín, claro. con La Ciudad de Dios le encantaba. O sea, las autoridades teológicas en aquella época son San Agustín Y San Cipriano y San de Cartago. Cipriano de Cartago. Sí. Bien. Muy bien. Eso, por ejemplo, para las grandes fiestas. Bueno, Sí. ¿qué es lo que predicó Cipriano en Navidad? Bueno, lea esto a su gente. Claro. Listo. Y observen, todo el mundo observe lo que manda el derecho canónico. Claro, hay que entender la época, padre, porque uno lo escucha ahora y se ríe un poco con ironía, pero si uno se pone serio, en aquella época todo era tan sencillo y tan como rudimentario, ¿no? Rudimentario. Que uno ve el esfuerzo de Carlomagno por organizar. Y sí. Se le habría ido la mano, sí. pero quizá era lo que se necesitaba en Y aquella sí. época, ¿no? No sé, digo Por yo. ejemplo, en el matrimonio, Hacer algo, no sé. es decir, respetar la vida, la familia y la propiedad de cada ser Claro, humano. un cierto orden. Claro. Sí, en el matrimonio no se permitía el rapto de la novia, Claro, ni el novio, ni ningún otro. El código exige la libertad, muy bien, perfecto, delante del altar jura la fidelidad, pero no otra cosa. claro. Y nada de divorcio así como venga,
todo en orden. Claro, El respetar el calendario con las fiestas importantes, claro, los domingos con la misa dominical, pobre del que no venga, ¿no? La Claro. cuaresma sí, sí, con las penitencias y con la confesión anual y comunión en Pascua, claro, lisa y llanamente, ¿no? sí, sí, Ahora, ¿de qué van a vivir los curas? ¿No? Nada de andar en negocios raros, claro, sino, bueno, por supuesto, había propiedades eclesiásticas, sí. ¿no? Pero la ley común era el diezmo eclesiástico, ¿Y eso? que no era la décima parte, era menos, Claro, según las propiedades, según lo que producía la región, pero todo el mundo debía pagar el diezmo eclesiástico. claro. Se mantiene en Alemania, Austria y Suiza, Hasta el día de hoy. hasta hoy. Sí, Sí. no es el diezmo, es el 0,000, pero Sí. sí, Pero de las entradas es una pequeñez. sí, pero Pero se mantiene la pequeñez, iglesia pero perfecta. Sí. sí, sí, las iglesias, porque la iglesia luterana Lo o mismo. lo mismo, en Italia también está el Sí, señor. 0,8 o 0,0, no me Sí, acuerdo sí, sí, cómo ahí era, hay pero, un arreglo. o sea, parte de los impuestos van al sostenimiento de las religiones. Ahí está. Claro, es la tradición europea. Sí. Claro, acá no existe eso. Y eso es necesario realmente. Y claro, bueno, y la gente atea igual tiene que pagarlo, pero su dinero va a una ONG. Claro, a otra cosa. Sí, 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 sí. ¿no? Y sí, Pero- porque muchas veces los curas pobres que yo conozco, muchos curas que están ahí rascando el fondo de la olla, ¿no? Y sí, Porque no tienen apoyo y la limona que da la gente es miserable. ahora con la cuarentena, ¿no? Sí, sí, que son meses y meses sin la limosna sin- esa famosa. sin la limosna de las misas Las dominicales. misas, sí. Sí, no debería el cura andar angustiado por eso, para ocuparse de las cosas Y importantes. sí, ¿no? y cuando se necesita hacer algo en la parroquia, construcciones, mejoras, hay que hacer milagros. Es toda una historia, sí, muy desgastante. Sí, 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 sí. Bueno, con este O hombre, sea, Carlomagno impuso el diezmo que la El gente di- tiene que pagar como un impuesto. sí, señor, Este, sin vuelta de hoja. claro. ¿No? Y te guste o no te guste. Sí, claro, sí, Carlomagno. Sí, sí, sí. Sí, al modo de Carlomagno. A modo de Carlomagno. Bueno, Muy bien. Ve cuando acabó con el reino longobardo, y todavía era nuevo, joven, año 772, ¿no? Se coronó con la corona de hierro de los longobardos en Pavía, en Italia, y ahí está que sabía elegir a la gente. Entre los prisioneros dio gente interesante, claro. entre ellos un diácono, Pablo, ¿no? Que no sé si conversó personalmente u otros le contaron, se lo llevó a Aquisgrán, a su academia palatina. Claro. Interesante. Sí, Eginardo, otro monje, también se lo llevó. Claro. Así que era un pequeño monasterio dentro del palacio. Claro, un centro de cultural. Sí, y eran sus consejeros, Claro. ¿no? Y sus maestros. Qué bien, ¿no? Se rodea de gente inteligente, Inteligente, exactamente. no de burros. Que eso es signo del buen gobernante. Claro. Sabe elegir colaboradores. Claro. Es un lindo ejemplo, Carlomagno, Un para lindo hoy, creo. ejemplo. Sí, señor. Padre, yo me recuerdo que en el Vaticano uno entra a la iglesia de San Pedro, ¿no? Sí. Y de un lado tiene un jinete a caballo, y del otro lado tiene otro jinete a caballo. Dos estatuas, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sí, no me acuerdo. Sí, de bueno, ellos. Sí. enormes, pero Sí, en el sí, atrio, sí. no adentro de la iglesia, Sí, en el sí, atrio. sí. Uno es Constantino
y el otro es Carlomagno. Ajá, muy bien. Sí, sí. Y digo, claro, la iglesia reconoce en ellos, la iglesia romana, ¿no? Sí, sí. Sí, son los fundadores. Son los fundadores de la cristiandad, no sé cómo llamarlo. Tal cual. Padres de Europa. Los padres de Europa, claro. Sí. Y que lamentablemente, ves, el Islam cerró esas regiones. Claro. Estas mismas ideas podían haber seguido. Claro, gente que civilizó África, a Asia. su modo, ¿no? A Sí. modo Carlomagno. Sí. Pero que hizo mucho por el... Pronto creo que va a aparecer ya alguna universidad, no sé, no me quiero adelantar, universidad. Eso a imitación del Cairo. Yo creo que es esa, es el ejemplo directo. Año 889. Claro, si falta mal un no poco. recuerdo, ¿En Bolonia sí. dónde es eso? Sí. En Bolonia. En Bolonia viene, Bolonia y Padua son las primeras. Claro, bueno, pero ya la Europa de hoy, de hecho el premio Carlomagno que entregan en Europa, hay un premio muy importante a gente aún en la Europa moderna, descristianizada, el premio se llama Carlomagno. Y sí. Porque reconocen en él como el padre de Europa, de la Europa. Sí. Así que... Muy bien, entonces hace funcionar la iglesia. Claro, todo. Quiérase o no. Solamente a los abades no les gustaba mucho que en el monasterio haya siempre escuelas. Claro. Porque dificultaban la seriedad del la vida silencio. De oración y sí. todo eso, claro. Después de Carlomagno ya van a tratar de sacarlas y en fin, que las escuelas estén... Y además se desarrollaron fuera de los monasterios. Qué interesante. Bueno, muy bien, y así funciona allí la iglesia, que es, como digo, desde los Pirineos hasta Polonia. Claro. Y del mar del Mediterráneo hasta el mar del Norte. Claro. Pero norte, noroeste y nordeste, rodeado de tribus germanas y eslavas, en buena parte paganas. Claro. Y él se encarna de las misiones. Claro. Que además le conviene porque son de doble sentido. Claro, sí, El sí, cristiano será aliado de él. Sí, claro, sí, sí, ¿no? sí. Y él habilita a los misioneros, les da todo lo necesario y los protege. Así también hay una historia de un grupo de curas que estaban presos, no por buenos, ciertamente, y un día, después de tantas expediciones a los sajones, les dice, tienen tres posibilidades: o la ejecución, o remar en las galeras, o misionar en los sajones. Elijan. Claro. Eligieron ser misioneros. Claro. Ahí descubrieron su vocación Su misionera. vocación misionera. Les dio lo necesario. Alguno que otro quedó como misionero, otros ni bien cruzaron la frontera, buscaron la primera rubia sajona, Claro. y ahí se quedaron. Claro. Pero algo quedó. Claro. Y amén del miedo que les quedó, porque sabían que si se siguen haciendo líos, se va a repetir lo que les pasó con la victoria final de Carlos. Claro. ¿No? Y bueno, así incluso los musulmanes los respetaban. Claro, claro. Tenía su fama, le regalaron un elefante. Vino el elefante allí hasta Aquisgrán, no sé a dónde lo mandaron luego. Claro. Pero no era lugar para criar un elefante allá arriba, con el frío. Claro. ¿No? Muy bien. Carlos asistía a los oficios en la catedral de Aquisgrán. Todavía está el lugar, el trono donde... Ah, sí. Sí, donde él
asistía, se vestía siempre de paisano, como campesino franco, pero con abrigo de no sé qué piel, de no sé qué animalito, que era una cosa preciosa, y espada al cinto con empuñadura dorada. Bueno, venía realmente allí como el jefe y señor, ¿no? Y controlaba muy bien el oficio, que todo se celebre como se debe. Y así todos los demás, nada de andar haciéndose los locos los días domingos, a la Santa Misa. Después, en fin, torneos y paseos, Claro. pero la misa dominical. Claro. Eso a todo el mundo. Bueno, empezó a funcionar bien la iglesia, cosa que los papas no lograban hacer, lo logró hacer el rey de los francos. Y eso se repetirá varias veces en la historia cuando la iglesia no pudo sanearse interiormente, pero hubo monarcas que vinieron con su fuerza, con su poder y pusieron en vereda a los eclesiásticos. Lo veremos varias veces con el correr de estas exposiciones. Qué interesante, padre, lo que usted dice, y qué paradójico que la Iglesia, siendo una sociedad, como dice la teología, perfecta, ¿no?, necesite en la práctica alguna autoridad exterior para ordenarse. Sí. Tantas veces Fue así. no pudo poner en orden Claro. su propia casa. Entonces, Claro. De hecho, los concilios estos ecuménicos de los primeros siglos fueron siempre, o casi siempre, o siempre, convocados por emperadores, como lo vimos los hoy. 7 primeros convocados por los emperadores, tal cual. Y la administración eclesiástica en Europa la organiza Carlomagno, Carlomagno, no el Papa. exactamente. Bien. Incluso el concilio de Constanza, 1414, cuando había 3 papas simultáneos, se convoca el concilio, lo convoca el emperador Segismundo Claro. del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el Papa, uno de los 3 papas, llamado Juan XXIII, unos meses después también manda su convocación. Pero primero fue el emperador. Y aseguró el concilio con la presencia personal y de sus tropas en Constanza. Y el concilio funcionó. Qué interesante, padre. La Muy verdad, bien. le agradezco muchísimo y seguimos algún otro día. Muy amable, gracias. En la próxima, entonces, la reconstrucción del Imperio Romano Occidental.